Muy buenos días, estimados estudiantes de medicina. Vamos a conversar hoy sobre China, la historia de la medicina en China. E inmediatamente nos ubicamos en el siguiente contexto. China es el cuarto país del mundo por territorio. Si Rusia tiene 17 millones de kilómetros cuadrados y luego le sigue Canadá y los Estados Unidos, China está con casi 10 millones de kilómetros cuadrados. Acostumbrémonos siempre a comparar. Venezuela tiene casi 1 millón de kilómetros cuadrados. Redondeamos las cifras para mayor entendimiento. Eso quiere decir que China es 10 veces más grande que Venezuela. También, figúrense ustedes, China por la cantidad de estudiantes, por la cantidad de habitantes, ocupa el segundo lugar luego de la India. ¿Verdad? Más de 1.000 millones de habitantes. Más de 1.000 millones de habitantes. Aquí lo vemos, ¿verdad? Sobre los aportes de este país, el primer gran aporte consideramos que es el papel, porque el papel permitió la reproducción masiva de libros y la distribución del conocimiento. Esto lo hacen los chinos alrededor del siglo II después de Cristo. A veces los estudiantes preguntan acerca de la forma en que escribimos los siglos, los años. Todo lo que aconteció antes de Jesucristo se coloca antes de Cristo. Y los años que se corresponden con lo que estamos viviendo es después de Cristo. Por eso generalmente no se coloca ni AC antes de Cristo ni DC después de Cristo. Generalmente se hace con los primeros años, el papel. Luego los chinos inventaron la pólvora, que esto sucede más o menos en el siglo IX. No decimos cuándo porque se supone que es después de Cristo, ¿verdad? Y esto trajo dos grandes consecuencias, por decirlo de alguna manera. La invención de los juegos artificiales, y no hay fiesta grande, navideña, celebración de Año Nuevo, que no se haga sin los juegos artificiales. Pero hay otro elemento, que es la invención de los proyectiles. Esto cambió el curso de las guerras, pero también en medicina creó una nueva especialidad que tenía que ver con la cirugía y la medicina forense, porque ya las heridas no eran por piedras, por cuchillos, por lanzas, por espadas, sino por proyectiles, por balas, ¿verdad? Y esto creó, como les digo, como les he dicho, una nueva especialidad dentro de la medicina, cómo tratar, cómo curar las heridas por armas de fuego. Los chinos inventaron el reloj de cuerda, ya no se orientaba la gente por el sol, sino que tenían un reloj y la hora era mucho más exacta. Trabajaron la cerámica y no solamente para los pisos, sino para hacer tazas, y esto también influyó dentro de la medicina porque no es igual beber en una taza de madera que puede dejar rastros de microbios, de bacterias, que en una de cerámica, ¿verdad? En una de cerámica que permite una mayor y mejor higiene. Los chinos inventaron la brújula, y la brújula permite un mejor desplazamiento, una mejor orientación durante los viajes. Pero también inventaron cosas muy sencillas como una carretilla, y trasladar mercancías, instrumentos, cosas en una carretilla es mucho más fácil que cargarlas en la mano. También inventaron el sismógrafo, un aparato que es importantísimo a la hora de detectar y determinar la fuerza de los terremotos. Hay un personaje que yo les voy a aconsejar que lo lean, que es Marco Polo. Una vez le pregunté a un estudiante quién era Marco Polo y me dijo que era el amo de unos autobuses. No. Marco Polo es un italiano que nació en Venecia, hizo grandes viajes y muchos de estos viajes los realizó hacia China. Publicó un libro que se llama Un Millón, que se lo recomiendo también porque parece un cuento, tiene cosas muy fantásticas. Y de allí se extrae lo siguiente. Marco Polo llevó a Italia y a Europa
los espaguetis. No fueron los italianos los que inventaron los espaguetis, fueron los chinos, ¿verdad? Trajo también las piñatas. ¿Quién no recuerda una piñata en la celebración de un cumpleaños? Todos lo recordamos y nos divertimos mucho. Y también los helados. ¿A quién no le gusta un helado? Esos todos son inventos supuestamente de los chinos y según Marco Polo en este libro fantástico que se llama El Millón, El primer gran emperador chino es Qin Shi Huang, 200 años antes de Cristo. Vea que colocamos antes de Cristo porque no es igual antes que después, ¿verdad? Es el primer emperador de China, unificó a China, es el constructor de la Gran Muralla, y él siempre estuvo buscando la inmortalidad. Este era un problema que afectaba a los antiguos o que tenía que ver o se ocupaba mucho de los antiguos y los modernos, los de ahora también nos ocupamos de esto, ya lo vamos a ver por qué. La inmortalidad, y en busca de la inmortalidad le recomendaron el consumo de mercurio y eso terminó en su muerte por un fallo hepático y por muerte cerebral. Entonces el mercurio afecta el cerebro. Aquí está Iván el Terrible y su comportamiento irregular y por qué se le llamaba así tenía que ver porque a veces se portaba muy generoso y a veces de manera muy malvada. Aquí está en este cuadro de Repin cuando él mata a su propio hijo e inmediatamente se arrepiente. Cuando se le hizo la exhumación y el estudio de sus huesos, se llegó a la conclusión de que consumía mercurio, que se recomendaba como medicamento contra la sífilis en la Edad Media. Y el mercurio le afectaba el cerebro y de allí su comportamiento errático, irregular. El emperador Qin Shi Huang, buscando la inmortalidad, creó un ejército de terracota, de tamaño natural, que este gran descubrimiento se realizó e impactó en todo el mundo. Y allí hay caballos, carruajes tirados por caballos y soldados de tamaño natural para que estuviesen protegiendo al rey. Era una manera de buscar la inmortalidad. Porque la inmortalidad es también una de las funciones de la medicina, la búsqueda de la inmortalidad. Hay un proyecto que se llama el Proyecto Gilgamesh. Ya lo estudiamos en la medicina en Mesopotamia. Gilgamesh trató de buscar la inmortalidad y al final tuvo que contentarse con el hecho de hacer buenas obras para que la gente lo recordara, levantar estatuas. Ese es el tipo de inmortalidad que se le aconsejó a él. Sin embargo, desde el 2004 se ha creado un proyecto en busca de la inmortalidad. No solamente científicos, médicos, artistas, todos están trabajando en este proyecto desde el 2004 y se supone que en el 2050 no vamos a llegar a la inmortalidad, pero sí a la amortalidad. Porque la mortalidad tiene que ver con seres que vivirán eternamente si no presentan un accidente. Es decir, te van a curar de las enfermedades, va a haber medicamentos contra las enfermedades, pero si no te mata un carro, entonces eres amortal porque puedes morir. Se habla incluso de que la gente podrá llegar hasta 800 años. Esto se relaciona con los cyborgs, ¿verdad? ¿Qué es un cyborg? Cyborg es una criatura, materia orgánica y con dispositivos cibernéticos. Para darnos una idea de lo que es un cyborg, una persona pierde una mano y se le coloca una mano que mecánicamente la mueve, pierde un órgano y se le hace un trasplante de órgano. Entonces poco a poco una persona puede llegar con todos sus sistemas y órganos cambiados. Y eso se llama cyborg. Esto lo pueden ustedes encontrar bastante información en internet. Ahora sobre alguna literatura. Yo siempre les recomiendo a mis estudiantes que carguen siempre un libro. Y hay un libro que lo pueden encontrar en internet que se llama 101 cuentos clásicos de la China. En estos cuentos clásicos no solamente se habla de la vida cotidiana de aquella época de los chinos, sino que hay muchos relatos relacionados con la medicina. Y vamos a hablar de Confucio. Confucio es un personaje muy famoso en China, un gran sabio, se le tiene muy en cuenta en China, mundialmente conocido,
todo su pensamiento está recogido en un libro que se llama Las Analectas, y Confucio decía, un hombre sin constancia no puede ser chamán. En otras palabras, un hombre o un muchacho que estudia medicina y no tiene constancia no podrá ser médico. Eso decía Confucio. También decía que para entender la vida había que buscar no solamente en la vida cotidiana lo que es en sí la propia vida, sino también en la literatura. En otras palabras, recomendaba leer libros, leer libros. La poesía china es muy hermosa. Las mejores poesías chinas, este es un libro que también lo podremos encontrar, y aquí se habla mucho de Li Po, el más grande poeta chino, Hay una biografía de Confucio, escrita por Straterna, aquí está, ¿verdad? Pero ¿por qué les recomiendo estos libros? Porque Straterna escribió varios libros, muchos, que todos en 90 minutos. Son libros breves y uno puede inmediatamente entender un tema porque son de lecturas rápidas, muy amenas, y yo le aconsejo entonces estos libros de Paul Strater, un escritor inglés, que son muy buenos. El fundamento de la medicina china es el Tao. El Tao. El Tao está relacionado con Lao Tse, un gran sabio, ¿verdad? Con Lao Tse. Y allí el símbolo que se relaciona con la medicina es el yin y el yang. Si ustedes pueden ver, la parte blanca penetra en la negra y la parte negra penetra en la blanca. ¿A qué se debe esto? Porque la realidad es dual, mujer, hombre, blanco, negro, oscuridad, claridad, salud, enfermedad, y cada uno de estos elementos penetra en el otro. No existe verdaderamente algo puro, ¿verdad? Hay un poema que se llama Verdades Amargas, donde se muestra esto con respecto a la condición humana. El poema dice así: existe la virtud, yo no lo niego, pero siempre en conjunto defectuoso. Hay rasgos de virtud en el malvado, hay rasgos de maldad en el virtuoso. En otras palabras, Cristo dijo que esté libre de pecados, que lance la primera piedra. Y hay una película muy buena que se llama Crash, del 2004, donde se muestra que la gente malvada puede ser buena en un determinado momento y la gente buena puede ser malvada en un determinado momento también. El médico más importante de China es este que está aquí, que en muchos libros se escribe como Chan Chun Chin. Y vean la fecha cuando vivió, más o menos. No se pone ni antes de Cristo ni después de Cristo porque se sobreentiende que es después de Cristo. Nosotros no escribimos 2023 después de Cristo. No, se sobreentiende que es así. Este gran médico, se considera el principal médico de China, Chan Chun Chin, escribió libros, estudió las enfermedades, sus síntomas, los síndromes, el conjunto de síntomas. Habló del consumo del agua muy necesario para un mejor trabajo del metabolismo. Chan Chun Chin no solamente escribió libros sobre esto, sino que dijo que había que estudiar toda la vida. Es decir, nosotros nos graduamos de médicos y toda la vida estamos estudiando, toda la vida estamos consultando los libros. Y también dijo que no había edad para el estudio, siempre había que estar estudiando. Chan Chun Chin. Los aportes de la medicina china. En primer lugar, ustedes saben la acupuntura. Esto se fundamenta en que supuestamente tenemos unos canales por los cuales circula la energía y a través de agujas nosotros podemos influir sobre esos canales y buscar la salud en caso de que exista alguna enfermedad. Aquí tenemos una variante de la acupuntura que se llama auricupuntura, agujas colocadas en la oreja. ¿Y en qué se fundamentan? Si ustedes ven la oreja, así como está aquí, parece un feto. Nosotros cuando estamos en el útero
y cada parte se corresponde con un órgano y aplicando una aguja en ese punto estamos influyendo sobre el órgano que está afectado. La variolización. Existe una enfermedad, la viruela, ya eliminada prácticamente. La única enfermedad que ha sido erradicada es la viruela, pero en aquella época mató a mucha gente y los chinos fueron los primeros en aplicar lo que se llama la variolización. Aquí se ve cómo se toma un poquito de, de material proveniente de un enfermo y se le coloca en la nariz a un paciente y este paciente luego enferma levemente de esta enfermedad y cuando llega la propia enfermedad ya está vacunado. Es decir, inventaron la vacuna, aplicaron algo que se relaciona con el sistema inmunológico sin tener nociones de esto, pero sospechaban algo. Y antes de que llegara Pasteur e inventara la vacuna, ya ellos estaban aplicando un tipo de vacuna primitiva. El sauce, como nosotros vemos, ya lo vimos, pues. El sauce, muchos pueblos antiguos de esto extraen material de este árbol y de aquí sabemos, se saca la aspirina, se obtiene la aspirina y la aspirina, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, es el medicamento más versátil. Tienes fiebre, aspirina, te duele algo, aspirina, tienes un infarto, aspirina, y así sucesivamente, ¿verdad? La efedrina, que es una sustancia parecida a la adrenalina, y aquí está, todos ustedes la conocen o la han usado, porque son gotas nasales, ¿verdad? Y cuando tenemos problemas nasales, que es lo que la gente llama la nariz tapada, nos colocamos unas goticas e inmediatamente respiramos mejor. Ya eso los chinos lo conocían. Y el ginkgo biloba, que se utiliza, se vende como un medicamento que se llama quiadón o ginkgo biloba y es de la China. Y este árbol, que es el ginkgo biloba, de donde se extrae esta sustancia, también está siendo estudiada pormenorizadamente, porque este árbol dura más de 1000 años y entonces se está investigando por qué dura tanto, cuáles son los procesos biológicos que se suceden en el cuerpo, en el interior de este árbol, podemos usarlos nosotros los humanos también. Esa es la ciencia y en eso se anda. Y por último tenemos la biorritmología, el estudio de los biorritmos, fenómenos biológicos que se suceden alternativamente. Es decir, ¿por qué ya los chinos habían hecho un mapa de esto? ¿Por qué ciertas enfermedades suceden a ciertas horas? El infarto sucede en la mañana. Los ataques de asma bronquial también tienen sus horas para suceder. Porque en la mañana estamos alegres y en la tarde estamos tristes. Ya sabemos que eso se debe a hormonas, a la serotonina, por ejemplo, ¿verdad? Pero este estudio ya los chinos lo habían empezado. Este estudio lo habían empezado y se llama biorritmología, es una ciencia aparte muy buena, muy interesante, porque a veces nos enfermamos alrededor de nuestros cumpleaños, especialmente cuando hemos cumplido cierta edad. Esto también se ha estudiado, esto también se ha estudiado. Bueno, muchas gracias, será hasta la próxima, nos vemos entonces.